Bien, pues seguimos entonces ya esta misma pregunta 7, los estudios de Catecismo Mayor de Westminster. Hemos tenido tres creo, ¿no? Tres estudios acerca de los llamados atributos incomunicables de Dios, que tienen que ver con su ser, su naturaleza. Y vamos a ver ahora los últimos, a partir del atributo de la omnisciencia. Pero bueno, podemos leerlo, toda la respuesta, una vez más, para verlo en general, ¿no? La pregunta 7 dice que es Dios, pues Dios es un espíritu en sí, por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, absolutamente suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente. Y lo que decíamos, los últimos atributos que vamos a ver hoy: sumo sabio, sumo santo, sumo justo, sumo clemente y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad. Amén. Pues vamos a considerar estos últimos, podemos decir 5, aunque hay más, ¿no? El último pues se desdobla en más atributos, ¿no? 4 y el último, como digo, pues se desdobla, atributos comunicables. Y fijémonos cómo en la misma respuesta de aquí de catecismo va también en esta línea entre distinguir los atributos incomunicables del ser de Dios y los atributos comunicables que de alguna manera participan las criaturas, nosotros los hombres, ¿no? Como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, además del orden, ¿no? Además del orden, primero los llamados incomunicables, ¿no? Pues vemos estos últimos que van precedidos con la palabra sumo, sumo justo, sumo santo, ¿no? Sumo sabio. Entonces él lo es en grado sumo, ¿no? Hasta lo sublime, ¿no? De una manera absoluta, en un grado infinito. Pero esto significa que en un sentido relativo los hombres también pues son pues estos sabios, justos, sabios, santos, justos, clemente, misericordioso, paciente y bueno y fiel. Por razón, primero, de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Fue creado a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que fue creado también santo y justo. Y con también esta naturaleza moral, ¿no? Bueno también, pues a imagen de Dios. Por supuesto, vino la caída en el pecado y la imagen de Dios quedó arruinada, ¿no? Fue como echarle a un retrato un cubo de disolvente, ¿no? Entonces el rostro como tal pues estaría irreconocible, aunque a lo mejor quedaría, ¿no? Algo del rostro original, ¿no? Quedaría pues a lo mejor algún pelillo, alguna verruguita, ¿no? De la cara, y que dicen, no, pues mira, este es mi padre. ¿No? Pero bueno, el caso es que quedaba todavía algo de esto, pero la imagen como tal haya quedado afectada, y es entonces en la regeneración, en el nuevo nacimiento que proviene de conocer a Dios, de conocer a Cristo y la salvación, que esta imagen original es renovada en nosotros. Y bueno, pues entonces, lo dicho,
es Dios quien en un grado sumo y absoluto tiene todas estas virtudes, atributos, ¿no? Y nosotros pues participamos en cierta medida de ellos, ¿no? Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces vamos a considerar pues un poquito de cada uno de los atributos, comenzando por el de sumo sabio. Así pues lo declara la Escritura. El texto es en Romanos 16, versículo 27, cuando dice: al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Único sabio Dios. Entonces en la Escritura ya se declara a Dios como sabio Dios, Dios sabio. Entonces, bueno, los hombres somos sabios, pero no por naturaleza. Para nosotros nos viene la sabiduría, nos dice la Escritura, ¿por qué? Por el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si queremos ser sabios, hemos de tener el temor de Dios que llena nuestros corazones y que guía también nuestra manera de vivir. Para nosotros también el sabio, la sabiduría viene de tener un ojo abierto y estar atentos observando el resultado de la vida de cada uno, el proceder de cada uno, ¿no? Lo que ha hecho y cómo acaba, para lo bueno, para lo malo. Para nosotros también la sabiduría puede venir de rodearnos de buenos consejeros. Sin embargo, en Dios la sabiduría es algo absoluto, es absoluto, y como el resto de los atributos de Dios no es derivado de nada y de nadie, sino de su propio ser. Entonces la sabiduría de Dios no es meramente conocimiento. Hemos visto que Dios es omnisciente, lo conoce todo, pero esto no es solamente el saber cosas, ¿no? En contraste con la ignorancia, la sabiduría vemos es ordenar este conocimiento con un propósito, ordenar con el propósito además para el mayor bien. Ordenar no solamente entonces las cosas que se saben, sino también, por supuesto, las acciones que siguen, siempre para el mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien que pueda haber? Dios, la manifestación de Dios. Esto es su gloria, la manifestación de su gloria. Entonces Dios, la sabiduría de Dios consiste en ordenar todas las cosas para su gloria. Para su gloria, como también la misma carta a los Romanos capítulo 11 y versículo 36, cuando dice: porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, bueno, la sabiduría se manifiesta en este tiempo, se manifiesta a su debido tiempo. Entonces ahí se ve la sabiduría, que Dios hace las cosas a su debido momento, ¿no? En su debido momento. Eso, ahí se ve la sabiduría de Dios, en las obras de la creación, en las obras de la providencia, en la redención, en la salvación, en la segunda venida de Cristo, ¿no? En el castigo de los impíos. Todo el Señor lo tiene preparado, ¿no? El castigo, por ejemplo, de los impíos, aunque ahora no lo veamos, pero dice la Escritura, no sé si es San Judas o en Segunda de Pedro, dice que su condenación no está ociosa, ¿no? Literalmente. Es decir, que está trabajando, está continuamente llevándose a cabo, pero el Señor lo acompasa, lo orquesta todo, ¿no? Y como esto, pues todo lo demás, en la creación, en la providencia, en la redención, en la evangelización, en la implantación de la Iglesia, podemos decir en la reforma que tanto anhelamos. El Señor es sabio y tiene los tiempos y las acciones preparadas con sabiduría. Bien, pues esto en cuanto a la sabiduría. Ahora vamos, el siguiente dice sumo santo, y el texto que nos da es de capítulo 6 de Isaías,
versículo 3, la proclamación de los serafines que proclamaban unos a otros, leyendo este texto, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Y de hecho, Santo es uno de los nombres de Dios en el mismo Isaías capítulo 1 y versículo 4. Dios es llamado como el Santo de Jehová. Perdón, el Santo de Israel. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Dios es el Santo de Israel. O en el Salmo 27, en el cual también pues a veces cantamos este salmo tan bello que nos habla también de Jesús, de Jehová, del Señor, y nos habla de la hermosura de Jehová. Dice el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La hermosura de Jehová, su santidad. Porque la santidad de Dios es, podemos verlo así, es su oposición, su desagrado a todo aquello que está en contra de su ser, de su nombre, de su voluntad, en definitiva, de sí mismo. La santidad de Dios se ve en sus obras, en la creación. Él dio una ley, puso una ley en el corazón del hombre. Y esta ley en el corazón del hombre, en Adán, antes de caer, pues era una ley santa, justa y buena. Pues cayó en pecado y él era incapaz de cumplirla, pero esta ley de Dios sigue siendo santa, justa y buena. Santa porque muestra el ser de Dios, muestra su santidad, ¿no? La exclusividad de su ser. Y Dios muestra también esta santidad de Él en la palabra, es las sagradas escrituras, las santas escrituras, ¿no? Por las cuales Él se revela. Y también la adoración, el culto a Dios, que ha de ser conforme a Dios, conforme a su ser y conforme a lo que Él ha dicho, conforme a lo que Él ha establecido. En Levítico capítulo 10 y versículo 3 dice: me santificaré en los que se acercan a mí. Después del acontecimiento, el episodio de Nadab y Abiú, me santificaré en los que se acercan a mí. Cuando nos acercamos al Señor y le damos la adoración, el Señor pues se santifica a sí mismo, mostrándose en las ordenanzas, por medio de ellas. Bien, pues la santidad de Dios evidentemente no está afectada por el pecado presente del mundo, ni el de ahora, ni siquiera la presencia del primer pecado de Adán, ¿no? La presencia del pecado, pues, tiene su razón de ser también en el decreto de Dios, ¿no? Como todas las cosas que suceden a partir de Él, ¿no? En la actualidad, pero esto no hace de Dios el autor del pecado, sino que el pecado proviene por la agencia, la acción de criaturas libres.
que son los que lo llevan a cabo. Como también hoy en día, los pecados o el mal, ¿no? Son los hombres quienes lo llevan a cabo por su propia voluntad, y esto pues no disminuye ni afecta en nada la santidad de Dios. Dios, por supuesto, es soberano y lo dispone todas las cosas para su mayor gloria, incluso al impío para el día malo. Pero Dios sigue siendo santo, santo, santo es el Señor. La verdadera religión de la palabra, la religión bíblica, lo que promueve es verdaderamente la santidad. Y la santidad es no ser indulgente con el pecado. Y esta es el gran diferencia que podemos ver con el papismo, que intenta presenta las cosas como si se pudiera mercadear, ¿no? Como si se pudiera regatear con Dios por medio de las indulgencias o por medio de nuestras obras que podemos hacer, ¿no? Entonces la palabra de Dios lo que promueve verdaderamente es una santidad, una verdadera santidad en nuestra vida para el Señor, vivir para el Señor y para su gloria en todos los órdenes de la vida. Después dice, en tercer lugar, sumo justo, citando Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Dicen los teólogos que la justicia de Dios es algo muy parecido a su santidad. Pero la diferencia estaría en que la santidad es algo interior, es la oposición de su naturaleza a todo lo que es contrario a Dios y su naturaleza y su ley y su voluntad. Eso sería la santidad, mientras que la justicia sería la exhibición exterior y visible de esta oposición. Y bueno, pues esta justicia vemos que está, pues sí, también mediada por el concepto de su ley. Su ley es, como hemos visto también, santa, justa y buena. Entonces, para ver unas normas de justicia absoluta, hemos de ver su ley, sus mandamientos. La ley, los mandamientos de Dios. Y la justicia de Dios entonces está para recompensar, ¿no? Para recompensar y también pues para dar el castigo en justicia, conforme a lo que hagan los hombres, tal como dice en Romanos capítulo 2, los principios por los cuales Dios juzga a los hombres es pues su conformidad a la ley y la voluntad de Dios. En el capítulo 2, versículo 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido a deshoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, la vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, la justicia de Dios es dar a los hombres conforme a sus obras. Y somos salvos sin que la justicia de Dios disminuya en nada, porque la obra de Cristo fue una obra de justicia para los creyentes. Él cumplió la ley obedeciéndola perfectamente, cumpliendo perfectamente, por lo tanto, el pacto de las obras, y murió también
conformidad a la ley para pagar el castigo del pecado, de los pecadores, de su pueblo. Así, por lo tanto, Él hizo una obra de justicia y no somos salvos, digamos, esquivando la justicia de Dios, ¿no? Regateándola, sino que somos salvos porque Cristo la cumplió para nosotros. Asimismo, entonces, Dios es justo para no olvidar las cosas que hacemos en su servicio. Dios es justo. Está la declaración de la palabra ahora, esto me viene ahora a la mente, no sabía ahora decirlo. No, Dios no es justo para olvidar la obra. Esto está en Hebreos, ¿no? Dios no es injusto para olvidar, creo que es en Hebreos capítulo 6. Sí, en el capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no es injusto, pues, y todo lo que hagamos en su servicio, el Señor va a dar la recompensa. Y esto, pues, no significa, por lo tanto, que Él va a dar, ¿no? Digamos, lo que nosotros hemos adquirido, lo que nosotros hemos comprado con nuestras obras, que Dios no nos va a dar en estricta justicia conforme a lo que nuestras obras merecen. No es, por lo tanto, una cuestión de méritos, no sé si me explico, porque la recompensa que Dios hace a la obediencia y al servicio es eso, una recompensa, no es un pago, no es un salario. Porque es gracia, porque es la gracia que Él ha obrado primeramente en nosotros. Y además porque esta obediencia nuestra es sumamente imperfecta y no podemos comprar con nuestras obras la bendición de Dios. Entonces, pero con todo y con eso el Señor lo ha prometido y el Señor lo da. Y de esta manera Él no es injusto y no lo deja de hacer. Él es justo a sí mismo al dar el castigo. Él es justo también a dar a los hombres conforme a sus obras, ¿no? Haciéndole, como hemos leído en Jueces capítulo 10, que le vengan sobre su cabeza las obras que él ha cometido. Y bueno, pues aquí se ve la terrible inconsistencia de aquellos que acusan implícita o explícitamente incluso a Dios de injusticia por los castigos que Él amenaza o los castigos que Él mismo inflige en la historia, ¿no?, a la gente por medio de la providencia, e incluso de lo que leemos aquí a veces en las Escrituras, los castigos que Él da en la historia a individuos o familias o grupos o naciones incluso. Y pues como estos se encuentran sobre todo en el Antiguo Testamento, pues entonces acusan al Dios del Antiguo Testamento de injusticia. Y este no es el Padre de misericordia, y este no es el Padre bueno, ¿no? Este no es el Padre bueno, sino que es el que yo me saco de la chistera. Pero así muestra que no conocen ni el Dios del Antiguo Testamento, ni el Dios del Nuevo Testamento tampoco, porque es lo mismo que leemos en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis vemos los juicios que Dios inflige, envía y ejecuta sobre el mundo, y el mundo es pecador. El mundo está en rebeldía contra Dios. El mundo se opone a Dios y sus leyes. El mundo no tiene ningún derecho para con Dios. No hay ningún derecho para con Dios. Podríamos incluso debatir acerca del derecho, vemos, el derecho humano, ¿no? El derecho ya, esto habla algo, nos sitúa en el terreno del derecho, de lo legal, ¿no? Lo legal con respecto a qué, la ley con respecto a qué, cuál es el absoluto, ¿a qué te refieres con derecho?
Es una mera palabra si no existe Dios. ¿A qué te refieres? ¿Hay derechos entonces? Bueno, derechos entre los hombres podemos utilizar todavía esta convención, pero para con Dios no hay ningún derecho de la criatura para con Dios. No hay ningún derecho. Él es santo, Él es justo, Él es el absoluto, su ser, sus normas, sus estatutos. Y los hombres lo único que tienen que hacer es acatarlos. Acatarlos. Ese es el derecho de Dios. Él sí que tiene derecho sobre todo lo creado porque todo es suyo. Y Él es santo y Él es justo. Y bien, pues ya por último vamos a ver todo lo que nos dice cuando dice sumo clemente y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad. Y bueno, pues todos estos los encontramos en la cita de Éxodo capítulo 34, 6. Éxodo 34, 6. Cuando dice, en efecto, pasó Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. A lo mejor pueden variar un poco los términos, ¿no? Pero es esto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, como aquí dice, clemente, misericordioso, paciente y abundante en verdad y bondad. Y se está pues hablando de distintos atributos de Dios. El de, pues primeramente la benignidad o la clemencia de Dios. Él lo es en sí mismo y lo es para los demás, tal como dice el Salmo 119 y en versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú, Él es bueno en su ser. Y dice, y bienhechor, y Él hace bien, enséñame tus estatutos. Y ese será, por lo tanto, nuestro mayor bien cuando el Señor nos enseñe sus estatutos. Él es bueno en sí mismo y lo es, por lo tanto, para con los demás. Y Él es bueno porque, bueno, pues, bueno, todas sus virtudes, todas sus atributos, todas sus perfecciones, ¿no?, de su propia naturaleza lo son, ¿no? La bondad de Dios es una afirmación de su ser, una afirmación de su ser, porque Él es Dios y Él es bueno. Y dice también es misericordioso. Él manifiesta su gracia, esta gracia que puede ser común, es decir, que las cosas exteriores de esta vida. Y es entonces, pues, en general, ¿no? Dios, pues, hace salir su sol sobre buenos y malos, pero la gracia especial de Dios es para los escogidos, ¿no? Los que están en Él, en el pacto de gracia. También habla de la paciencia de Dios, ¿no? Es lento para la ira. Y en Romanos 15, versículo 5, dice que Él es el Dios de la paciencia. Dios de la paciencia. Y también habla de la fidelidad de Dios, ¿no? Abundante en bondad y verdad. La verdad es sinónimo de fidelidad en la Biblia muchas veces. Y entonces Dios es fiel a todo lo que Él ha declarado. Es fiel, por supuesto, a todas sus promesas y es fiel también a todas sus advertencias y amenazas. Él es fiel de una igual manera a lo uno y a lo otro. Por lo tanto, tiene que ser recibido de igual manera tanto la promesa como las advertencias o las amenazas. Y bien, pues todas estas últimas 4 que hemos visto, esta bondad, esta benignidad, esta misericordia, esta paciencia, esta fidelidad de Dios, cómo la experimentamos o cómo la vemos, cómo la conocemos en el
pacto de la gracia. En el pacto de la gracia, por medio del mediador Jesucristo, y habiendo sido entonces introducidos en los vínculos del pacto, Él nos da su palabra y Él actúa de una manera muy especial en nuestra vida, en nuestro interior, y de esta manera podemos conocer la verdad de esto, pero por experiencia propia, de una manera personal, ¿no? No es tan solo, por lo tanto, características, digamos, en el ser de Dios objetivas, sino también algo que experimentamos y vivimos de una manera personal, ¿no? Y lo uno, esto último, no disminuye lo primero. Lo experimentamos así porque ya están primeramente en Dios, pero el pacto es el medio por el cual nosotros pues lo podemos conocer. Bien, pues que el Señor nos ayude, ¿no?, a que así sea, y que estos estudios que hemos tenido acerca de los atributos de Dios pues realmente no hayan podido ser algo de ayuda para conocer un poco mejor, o para refrescar pues lo que ya conocíamos de Dios, ¿no? Y que el Señor pues nos ayude también a vivirlo y ponerlo en práctica. Pues que así sea. Amén.